Buenos días, tengan todos de parte del equipo número 5. Hoy le presentaremos un video explicativo sobre el tema de los huracanes. Bueno, pues elegimos este tema porque se nos hizo un tema bastante interesante y pues porque es un desastre natural que nosotros los yucatecos pues tenemos conocimiento, ya que es un desastre natural que ha afectado a nuestra zona en los últimos años. Mencionaremos aparte con el paso del video en diferentes tipos de temas, cómo se originan, en qué consisten, cuáles y cuántos tipos de huracanes existen, así como los protocolos de seguridad que hay que seguir durante y después del desastre. Esto y más hablaremos en el día de hoy, así que comencemos. ¿En qué consiste un huracán? Los huracanes son los fenómenos atmosféricos más violentos de nuestra naturaleza. Son un proceso natural del planeta Tierra para transportar el exceso de energía del área tropical a las regiones más frías. Un huracán es parte de la familia de los ciclones tropicales. Cuando la nubosidad y viento se organizan en circulación espiral alrededor de un centro definido de baja presión, con tronadas o tormentas eléctricas concéntricas alrededor de ese centro, se ha formado un ciclón tropical. El ciclón tropical se puede clasificar en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Bueno, pues yo le voy a hablar sobre cómo se originan los huracanes. Bueno, pues los huracanes se inician como una depresión tropical que se va generando, va ganando fuerza por la humedad y por el aire caliente. Una depresión se convierte en huracán oficialmente cuando sus vientos alcanzan o rebasan la velocidad de 120 kilómetros por hora. Ahora, ¿cómo se forman? Bueno, pues se forman mediante una acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre el agua oceánicas y cálidas. Algo que tenemos que tener en cuenta que, pues, como bien estamos mencionando, que es con agua cálida y con humedad y con aire caliente. Así es como se forman los huracanes. Seguido de esto, cuando el aire es cálido y la tormenta y de la superficie oceánica se combinan, empiezan a formar lo que se conoce como remolinos. Esto genera presión a la superficie del océano. ¿Dónde se originan? Bueno, pues las temperaturas del mar, que están alrededor de los 27 grados. Bueno, los huracanes se forman de diferentes lugares, obviamente. Y pues en esos diferentes lugares, así es como los diferentes meses del año. Por lo general, la época más calurosa, pues es así, donde mayor índices de huracanes se aproximan cuando es humedad y cuando hay calor. Bueno, pues algunas de las zonas geográficas donde se forman más huracanes son en la cuenca del Atlántico, en el noroeste de la cuenca del Pacífico, noroeste de la cuenca del Pacífico, pero donde la línea de la fecha, el norte del Océano Índico, el suroeste del Océano Índico, el suroeste de la cuenca indo-australiana y la cuenca australiana suroeste del Pacífico. Tipos de huracanes. Los tipos de huracanes son 5 clasificaciones o categorías o clases en las que se va a dividir el huracán dependiendo de varios factores. Esto es en la escala de Saffir-Simpson y uno de los criterios principales para poder diferenciar la categoría del huracán es la velocidad de los vientos. También hay otros criterios como son las presiones en el eje central, el nivel de la subida del mar y los efectos y daños generados. Antes de que sea un huracán, es una tormenta tropical. Esta tiene alrededor de vientos de 63 a 117 kilómetros por hora. Cuando supera esos vientos, esa velocidad de los vientos o fuerza, se convierte en un huracán categoría 1. Un huracán categoría 1 tiene vientos peligrosos, genera algunos daños y tiene vientos que alcanzan velocidades de 119 a 153 kilómetros por hora. También las olas pueden alcanzar hasta 150 metros por encima de lo normal. Un huracán de esta categoría puede ocasionar daños principalmente a las viviendas que no están ancladas, a las que se encuentran cerca de las costas, remueve escombros, árboles, letreros y se puede también esperar inundaciones dependiendo de la cantidad de agua que traiga ese huracán. Un ejemplo de este huracán de categoría 1 es el huracán Newton, que golpeó la costa este de México. Otra categoría es la categoría número 2, que
tiene daños ya más extensos y tiene vientos de 154 a 177 km por hora. Este puede alcanzar olas de hasta 2.4 metros de alto, arriba de lo normal, y puede ocasionar daños en los techos, puertas, ventanas de edificios. También puede arrancar árboles, arbustos, letreros y muelles. Un ejemplo de este huracán es el huracán Katrina, que azotó Brasil en 2004 y fue categoría 2. En esta ocasión sí murieron algunas personas y alrededor de 75 resultaron heridas. Ahora sigue el huracán de categoría 3. Ya tiene daños más devastadores, vientos de 178 a 209 km por hora y las olas pueden alcanzar hasta 3.6 metros por encima de lo normal. Puede crear daño estructural a pequeñas viviendas y bodegas, destrozar el follaje de las plantas y arrancar árboles ya más grandes que el de categoría 2 y el de categoría 1. Un ejemplo de este huracán es el huracán Sandy, que fue la tormenta más mortífera de 2012. Y ese huracán cobró la vida de más de 200 personas. La siguiente categoría, la categoría número 4, ya tiene daños más catastróficos. Tiene vientos de 210 a 249 km por hora. Y las olas en esta ocasión alcanzan más de 50 metros de altura. También ocasiona daños más severos a las casas que se encuentran en la costa, los techos de las demás viviendas y, como los anteriores, puede también derribar árboles, letreros, entre otros. Un ejemplo de este huracán es el huracán Earl, que ocasionó daños por cerca de 25 millones de dólares y pues fue categoría 4. Y finalmente tenemos la categoría número 5, que es el más peligroso y más catastrófico. Tiene vientos de alrededor de más de 250 km por hora y las olas pueden alcanzar más de 6 metros. En este caso, pues dejan a su paso devastación y muerte. Los techos de la mayoría de las viviendas colapsan o son arrastrados por los vientos y las viviendas más pequeñas pueden hasta elevarse. Ventanas y puertas también pueden sufrir daños severos. Y un ejemplo de este huracán es el huracán Katrina, que fue de categoría 5. Ahora les hablaré sobre lo que debemos hacer antes, durante y después de un huracán. Bueno, pues antes de que llegue el huracán, siempre debemos de tener en cuenta su pronóstico, ya que usualmente suele cambiar su propia trayectoria y velocidad, con el fin de que pues podamos saber si nos encontramos a tiempo de evacuar. También, si se nos presenta la desafortunada situación de que no logremos evacuar, es recomendable o asistir a un refugio temporal, o si consideramos que nuestra casa puede soportar la magnitud del huracán, pues permanecer en ella, siempre y cuando contemos con varios recursos como agua, alimentos enlatados, botiquines, entre muchos más. También, si nos quedamos en casa, debemos de sellar nuestras puertas, ventanas o cualquier superficie de cristal, ya que por la misma fuerza del aire se pueden quebrar y los mismos trocitos de cristal nos pueden dañar. También debemos de cubrir nuestros muebles por si pues se nos logra meter un poco de agua y así evitemos mayores pérdidas. También debemos de limpiar nuestros canales y coladeras por si el agua se llega a acumular y así pues uno, evitamos criaderos de mosquitos y dos, pues a veces esa misma agua genera que se nos provoquen las goteras, se mete el agua y pues con todo eso podemos evitarlo. Ahora pasemos a lo que debemos de realizar durante el huracán. Es primordial que siempre mantengamos la calma, al igual que estar atentos de cualquier situación que se nos presente. Algo importante es que debemos de estar al pendiente de que las propias llaves de paso de agua o de gas estén cerradas, ya que pues, por la misma lluvia o fuerza del viento se pueden romper, generar fugas y se genera un problema muy feo. También debemos de administrar bien nuestros alimentos y recursos, no debemos de pues comer las cosas en exceso, porque pues al final de cuentas uno no se da cuenta realmente de lo que está consumiendo, de lo que está gastando o la propia cantidad de alimentos
que ya se gastó en cuestión de, ¿qué será? Horas, días, porque realmente no se conoce a ciencia cierta cuánto tiempo puede llegar a estar un huracán. Puede pasar desde un par de horas hasta varios días, así que es algo que debemos de tener mucho en cuenta. También debemos pues de evitar estar cerca de objetos grandes y pesados, como por ejemplo roperos, varios centros de entretenimiento, porque pues si se logran caer nos pueden generar varias heridas, generar mayores problemas y pues al estar durante la tormenta es muy difícil que logremos llegar a un hospital o algo por el estilo por las a veces mismas inundaciones, fuerzas del viento y los propios vehículos quedan inutilizables. También algo que debemos de considerar es que no debemos de salir durante la tormenta si las propias autoridades no lo indican. Por eso siempre debemos de contar con alguna radio, ya que es un medio de comunicación que no se ve muy afectado por este tipo de desastre natural. Y después de que pase todo esto, sé que a veces queremos comunicarnos con nuestros seres queridos, familiares, para saber si se encuentran bien, pero es recomendable que no se haga porque así como uno mismo puede querer hablar con otra persona, hay personas que sí lo están requiriendo por cuestiones de emergencia y a veces esas mismas líneas se ven saturadas. Por esa razón no debemos de utilizarlos si no es necesario o si no es de causa mayor y así. También debemos pues de seguir al pie de la letra las propias indicaciones de las autoridades, ya que pues uno piensa que las cosas se hacen de una manera, pero una autoridad está preparada para dar ese tipo de indicaciones y lo que queda como seguir como ciudadanos es que debemos pues de aplicarlas al pie de la letra por nuestra propia seguridad. También si vemos que nuestros vecinos necesitan ayuda o apoyo en algo, podemos ayudarlos. Es recomendable que sí se haga a la medida de lo posible, pero si no se puede no hay ningún problema, es mejor que sigamos viendo nuestros propios asuntos, ya que pues todavía nosotros nos podemos encontrar en algún peligro. También algo importante es que si vemos que hay heridos o algo por el estilo, eso sí es una causa de fuerza mayor, podemos reportarlo a las autoridades, llamar a una ambulancia, etc. También si vemos que nuestra casa está presentando, o mejor dicho, ya presentó varios daños por culpa del huracán, debemos de contactar a Protección Civil y evacuar de inmediato a nuestra casa, ya que no sabemos qué tan segura o insegura se encuentra. Y ya pues ellos que están pues calificados para todo eso sabrán si nuestra vivienda pues todavía se encuentra en condiciones de habitarla o de plano no. También pues algo que suele suceder mucho es que al pasar todo esto de inmediato la gente vuelve a abrir sus pues tomas de agua, tomas de gas y pues la verdad no es nada bueno, ya que como había mencionado, la misma fuerza del huracán, las mismas lluvias pueden desgastar tubos, pueden romperlos, quebrarlos y así, por lo que podemos generar fugas, así como pudimos haberlas evitado durante el huracán, las podemos provocar después y generar pues más problemas, es lo que siempre debemos de evitar. Y pues con todo esto son algunas de las recomendaciones muy primordiales que se deben de seguir para poder pues pasar la situación desafortunada de sufrir algún huracán, ya que pues es algo que suele ser muy devastador, muy feo, llega a dejar muchas secuelas, tanto daños materiales como propios daños a las personas, ya que pues vivir en un encierro donde estés alejado de las personas que quieres, no poder salir, no poder convivir con la gente, estar pues a veces como que pensando qué es lo que voy a hacer después de todo esto. Uno nunca sabe si en la casa en la que vive va a poder volverle a pues habitar, esos recuerdos que se quedan, son muchas situaciones, por lo que siempre debemos de prevenirlas y tomar las medidas que las propias autoridades nos recomiendan.
Buenos días, yo soy Jesús Loesa y presentaré algunas medidas que tenemos que tomar para evitar el mayor daño causado durante un huracán. Pero bueno, ¿qué sería lo más importante acerca de esto? Bueno, antes de un huracán, si se tiene la sensatez de que está a punto de llegar, lo más óptimo sería poner cinta en las ventanas en forma de cruz. De esta forma evitaremos que se esparzan los cristales con el aire tan fuerte que este produce. Segundo, también podemos limpiar las coladeras y los techos para que el agua no se amontone en estos y no se humedezcan las casas. Tercero, preparar las líneas y rutas a las cuales podremos viajar para ir a visitar, o mejor dicho, en todo caso, o el peor de los casos, ir a un albergue para así poder estar a salvo en caso de que nuestra casa esté en peligro. En cuanto a durante el huracán, tendremos que estar pendientes de la radio. Es muy importante ya que por este medio está la comunicación, ya que debido a los grandes aires y fuertes lluvias, lo más probable es que las redes de internet caigan. Como segunda opción, también antes del huracán, olvidé decir que podríamos ir a comprar comida enlatada, la cual nos podría servir para semanas y semanas de un huracán muy fuerte. También durante no salir de la casa, que es de vital importancia si no es necesario. Y si está en un auto, conducir lo más lento posible. De esta forma evitaremos cualquier accidente que pueda ocurrir. Como tercera opción, también tenemos que podemos guardar nuestros objetos importantes en bolsas de plástico que se puedan sellar, como las que tienen broches, los cuales sirven para este tipo de ocasiones. Por último, después de un huracán, lo más importante es guardar la calma y escuchar la radio, no caer en rumores, que es de las cosas más importantes, y también podemos ayudar a la comunidad. Incluso quedarnos en nuestra casa puede ser una buena opción si no queremos correr riesgos, pero si vemos a alguien que necesita ayuda y podemos estar en la disponibilidad, podemos unirnos para ayudarlo. Por último, estas medidas de prevención son para casos en general, pero ha habido casos muy importantes en los cuales pueden ocurrir. Hola, yo soy Johan Cervantes y les hablaré sobre la importancia que han tenido los planes de protección contra los desastres naturales. Para comenzar, la prevención de desastres naturales es demasiado importante, ya que tienen por objetivo reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los desastres y corregir las causas que la originan, debido a la actividad humana, siendo la alerta rápida especialmente importante para la prevención a corto plazo. Por este motivo, es necesario orientar esfuerzos para construir comunidades fuertes y menos vulnerables, aplicando planes de preparación y prevención. Es preciso evitar y reducir las condiciones de riesgos de los medios de vida de la población, con enfoque territorial mediante edificaciones seguras ante el riesgo de desastres. También el desarrollo de medidas de intervención para la protección física ante peligros y servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. Hay muchos casos de desastres naturales y estas tienen sus debidas afectaciones. Yo les hablaré más concretamente de la destrucción causada por los huracanes. En el Caribe y Centroamérica es una fuerza que ha modificado la historia y lo que seguirá haciendo en el futuro de esa región en concreto. El peligro nace de una combinación de factores que caracterizan a la tormenta ciclónicas tropicales, que es la elevación de nivel de mar, vientos muy violentos y fuertes precipitaciones.
La cuenca mayor del Caribe de 1960 a 1988, los huracanes causaron más de 20.000 muertes, afectaron a 6 millones de personas y destruyeron propiedades por un valor más de 9.500 millones de dólares. La mayor parte de estos daños fueron causados en los países de isla del Caribe, cuya economía de allí eran muy pocos capaces de recibir tal impacto. Teniendo en cuenta esto, los datos que han tenido muchas afectaciones, podemos concluir que es demasiado importante estos planes de protección, ya que se sabe que no se puede evitar los daños por huracanes, pero con un buen plan de protección podemos disminuir o tener los menos daños posibles materiales y humanos.